Sobre la masonería existen todo tipo de mitos y teorías conspirativas, alimentadas por el propio secretismo, o más bien, discretismo, de sus miembros, pero es poco lo que la opinión pública sabe realmente de ellos. ¿Quiénes son? ¿A qué se reúnen? ¿En qué creen? Hace poco vi un especial en Canal 13 sobre el tema, luego, me topé con un reportaje muy parecido en el Canal 2 de San Felipe. El tema me pareció muy interesante, así que investigué un poco, bastante en realidad, para poder tener una información más precisa y lo más objetiva posible. Esto es lo que averigüé. ¿Cómo se organizan? La masonería, al menos en Chile, es una sociedad discreta. ¿Qué quiere decir eso? Que no es secreta en sentido estricto, sino que cada miembro es libre de decir si pertenece o no a ella, pero que no están autorizados a echar al agua a otros, o sea, no pueden decir si otros también son masones. Se reúnen en logias, que es como se denomina tanto al grupo de masones, como al edificio donde se reúnen. Al interior de cada logia, tienen un templo, que es donde se reúnen cada cierto periodo de tiempo. El nombre que le dan a las reuniones es tenida. Respecto a la admisión, los integrantes o hermanos nuevos llegan por invitación expresa, y se sigue un estricto proceso de selección, que varía de acuerdo a la logia, pero que normalmente incluye múltiples entrevistas y una votación de los miembros para su aceptación. Cada uno de estos integrantes nuevos, pasa por una ceremonia de iniciación donde son aceptados dentro de su grupo respectivo. A los que no son parte de la masonería, les dicen profanos, o sea, los que están fuera del templo. De todas formas, los masones son muy cuidadosos con las personas que entran a su orden. Por ejemplo, incluso aunque son parte de la masonería, ellos se dividen en dos niveles, la masonería azul o simbólica, que corresponde a las bases o tres primeros grados jerárquicos, y la masonería capitular, que va del cuarto grado en adelante, por lo que aparentemente, incluso ya dentro, se produce un proceso de selección, esta vez más lento. ¿Y qué es eso de los grados? En forma interna, se dividen en grados, que equivalen un poco a los cursos del colegio, entonces la persona que recién entra, llega al primer grado, y va subiendo según los otros juzguen que cumple con las capacidades para pasar al grado siguiente. Estos grados tienen nombre. El primero se llama aprendiz, el segundo se llama compañero, el tercero maestro, y de ahí para arriba comienzan nombres mucho más floridos, como Príncipe Rosacruz y Caballero del Sol. Entonces, el que tiene mayor grado, tiene más autoridad. Dentro de cada logia, entre los que tienen mayor grado, se elige al venerable maestro, que es quien hace las funciones de principal vocero de la logia y quien le da su dirección tanto respecto a las actividades que realiza, como con sus relaciones con las otras logias. Asimismo, dentro de cada país, las logias se asocian en lo que llaman el Gran Oriente, y tienen un gran maestro, que vendría a cumplir las mismas funciones que el venerable maestro, pero ya a nivel nacional. La cantidad de grados depende de la variante de la masonería. En la Gran Logia de Chile, hay un máximo de 33 grados. Según los distintos ritos, existen logias mixtas y masculinas. El rito más extendido en Chile, solo acepta a hombres, aun cuando existe la Gran Logia Mixta de Chile, que se formó en 1929. Sin embargo, la Gran Logia de Chile no se relaciona con ella, por tenerlo prohibido, porque el rito escocés antiguo y aceptado, impide tener mujeres como miembros y les prohíbe a sus miembros, además, participar de una logia mixta. Una destacada participante de la Gran Logia Mixta, fue la poetisa Gabriela Mistral. ¿En qué creen? El simbolismo masón. Creen en algo llamado Gran Arquitecto del Universo, que en el fondo es un concepto amplio de la divinidad, que abarca todas las concepciones de Dios. Un concepto básico es que el ser humano debe ser lo más ético posible, y la masonería le debe servir para perfeccionarse. Utilizan mucho el concepto de la piedra bruta que se debe convertir en una piedra pulida. O sea,
Para ellos el ser humano debe pulirse y eliminar sus defectos a través del trabajo interior. También creen en la inmortalidad del alma, o sea, que hay algo más allá después de la muerte. Utilizan mucho, pero mucho el simbolismo esotérico, que representa para ellos procesos internos y conceptos espirituales. Por ejemplo, en el interior de sus templos, tienen un pequeño altar, y encima ponen la Biblia, un compás, una escuadra y prenden 3 velitas. Cada una de esas cosas significa algo. Si hacen clic sobre cada link pueden ver un estudio largo sobre cada una de esas cosas. Y el famoso símbolo del ojo en el triángulo, también llamado ojo de la providencia, simboliza la presencia de Dios para ellos. No rechazan la religión católica ni ninguna religión, sin embargo, han sido adversarios tradicionales de la Iglesia Católica porque poseen una visión mucho más liberal en temas valóricos. De hecho, el lema libertad, igualdad, fraternidad, es el lema propio de los masones. De todas maneras, según el énfasis que hacen en determinados simbolismos, existen distintos ritos. Los más conocidos son el rito escocés antiguo y aceptado, el predominante en Chile, el rito de York, predominante en Estados Unidos, el rito francés, predomina, claro, en Francia, el de Memphis Mizraim, etc. De todas formas, la masonería posee 2 corrientes principales, la regular, que agrupa a las logias que descienden de la tradición anglosajona, y que incluyen al rito de York y al rito escocés, y la liberal, que agrupa a aquellas logias asociadas al rito francés, que se diferencian básicamente porque la primera no permite mujeres ni la discusión de política y religión en sus templos, y la segunda sí. Asimismo, la primera exige que se crea en un ser superior, y la segunda, da absoluta libertad de conciencia. Templo de la Gran Logia de Colombia diagonal Felipe El Hach. ¿Qué pasa dentro de un templo masónico? Según esta fuente, lo que ocurre, es lo siguiente. La tenida o reunión tiene lugar al menos una vez al mes, y puede incluir la iniciación de un masón, el ascenso de grado de uno de ellos, la lectura de trabajos escritos por los masones, debates sobre temas simbólicos y sociales, así como sobre temas administrativos. Siguen una estructura relativamente estable, que consiste en ceremonia de comienzo, lectura del acta anterior, entrada de visitantes, comunicados de la obediencia y correspondencia, puntos puestos al orden del día, cuestiones diversas, proposiciones y solidaridad masónica, ceremonia de término. Para que se hagan una mejor idea, acá hay un video de una tenida blanca en Lima. Las tenidas blancas son aquellas ceremonias donde aceptan a invitados de fuera de la masonería. Historia en el mundo. Los masones aparecen en el mundo, a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Se inspiran en los gremios de constructores del medioevo y utilizan mucha simbología asociada a la labor de albañilería. La palabra masón, de hecho, significa albañil en inglés. Son inspirados, además, por la orden católica de los templarios, y por eso se hacen llamar orden masónica a sí mismos. Fueron fundamentales para el primer desarrollo de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad es un lema masónico, así como en la independencia de Estados Unidos. Es cosa de ver el billete de $1 y los símbolos en la ciudad de Washington, y de las colonias españolas en América. Desde entonces, su influencia fue en aumento, extendiéndose a la mayoría de los países del mundo. Algunos de sus miembros fundaron también otras órdenes, las que dieron origen a una multitud de sociedades secretas y órdenes esotéricas, lo que daría para varios artículos más, sin agotar en absoluto el tema, las que incluso se dice que influyeron hasta a los nazis, siendo muchos de los miembros de estas sociedades, parte de grandes redes de poder. Esto ha suscitado el desarrollo de innumerables teorías de la conspiración y ha dado de comer a muchísimos personajes televisivos y charlatanes varios. Fueron o son destacados masones Isaac Newton, George Washington, Thomas Jefferson, Wolfgang Amadeus Mozart, Napoleón Bonaparte, Winston Churchill, Steve Wozniak, Mikhail Gorbachev,
Ronald Reagan, y un largo etcétera. Historia e influencia en Chile. La Gran Logia de Chile es fundada en 1862, sin embargo, sus antecedentes arrancan desde la llamada Logia Lautarina, que formó Francisco de Miranda y que, de acuerdo a la Gran Logia de Chile, estaba formada por masones. Luego de ello, el almirante Manuel Blanco Encalada funda la Logia Filantropía Chilena el año 1827, la cual es arrasada tras la Guerra Civil de 1829. Sin embargo, en 1850, se crea en Valparaíso la Logia L'Étoile du Pacifique, que dependía de los franceses, desde la cual surgen durante los años siguientes varias logias más. Sin embargo, en 1862, Napoleón III designa en forma arbitraria al Gran Maestro de Francia, por lo que acá en Chile, se decide desconocer la autoridad de ellos y se funda la Gran Logia de Chile, la cual adscribe al llamado rito escocés antiguo y aceptado y es reconocida en primer lugar en Estados Unidos y luego en Inglaterra. Fueron masones los presidentes Bernardo O'Higgins, director supremo, Manuel Blanco Encalada, Manuel Freire, Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla y Salvador Allende. Incluso hasta el general Pinochet ingresó a una logia, pero fue expulsado poco después. Contrariamente al mito, al parecer Ricardo Lagos estuvo ligado, pero no pertenece a la masonería. En cambio, sí perteneció el padre de la presidenta Bachelet y también su hijo, Sebastián Dávalos, que al parecer se retiró de la masonería tras los hechos por todos conocidos. Según destacan los mismos masones, ellos fueron una fuerza detrás de la ley de enseñanza obligatoria, la separación entre Iglesia y Estado, también detrás de la ley de divorcio, y se han manifestado respecto a la actual reforma educacional. Y no cabe duda que apoyan la ley de aborto terapéutico. Y debido a la gran cantidad de personajes influyentes en Chile pertenecientes a la masonería, es fácil darse cuenta que esta orden sí ha tenido una gran influencia en nuestra historia. Es cosa de ver que, además de los ya mencionados, también fueron masones José Victorino Lastarria, Benjamín Vicuña Maquena, Domingo Sarmiento, Andrés Bello, Enrique Maquiver, Eduardo de la Barra, Francisco Bilbao y Manuel Antonio Matta. Teorías conspirativas, escándalos, mitos y otras hierbas. Debido a la gran cantidad de integrantes destacados, a su organización piramidal y al misterio que existe respecto a sus grados superiores, la masonería ha generado infinitas teorías de la conspiración, donde además se le mezcla con sociedades secretas y un cuanto hay. Enumeraré solo algunas de las cosas atribuidas a los masones. Según Pierre Carpa y Alfonso Sierra Partida, los papas Juan XXIII y Paulo VI fueron masones. Se les asocia a los famosos Illuminati de Bavaria, que dan tanto que hablar y que fueron una sociedad secreta de cortísima duración, desde 1772 hasta 1785, que pretendía traer la doctrina de la Ilustración a ese reino, siendo abiertamente antimonárquica, y que fue prohibida por Carlos Teodoro, elector de Bavaria con el apoyo de Federico el Grande por razones obvias. Se les asocia a las Callandbones, sociedad estudiantil secreta de la Universidad de Yale, a la que han pertenecido tanto George Bush Jr., como su abuelo y su padre, así como John Kerry, actual secretario de Estado de Estados Unidos. A esta sociedad también se le asocian otras conspiraciones, como por ejemplo el Club Bilderberg. Se les asocia con el Club Bilderberg, grupo de personas sumamente influyentes que se reúnen anualmente en un hotel de su elección. Los presidentes de las corporaciones más grandes del mundo, como IBM, Nokia, Xerox, etc., se reúnen con gobernantes, monarcas y parlamentarios de países del primer mundo, a discutir, nadie sabe qué, pues mantienen absoluta discreción sobre el contenido de sus reuniones. Se les asocia en un acuerdo secreto con los jesuitas para controlar el mundo. Se les indica como parte de alguna conspiración mayor, que varía según la fuente, y que obviamente tiene que incluir a los judíos o de otra forma no tiene gracia. Los masones además han sido protagonistas de grandes escándalos a nivel internacional,
pensemos en los robos, desfalco y asesinato que hizo la oscura logia Propaganda Due para el Vaticano en lo del Banco Ambrosiano. Y también han protagonizado escándalos a nivel nacional. El más sonado, tiene que ver con la quiebra de la Universidad de la República el año 2010, la que recibió más de 5.000 demandas. Respecto a ello, la masonería se desmarca totalmente del asunto, y dicen que los miembros del directorio son masones, pero que la Gran Logia no tiene injerencia en lo ocurrido ni en la universidad. Una reflexión final. Los seres humanos somos gregarios, y las personas del mismo ámbito, tienden a estar juntas. Esto también se aplica a quienes se encuentran en posición de gran poder. Por supuesto que resulta sumamente sospechoso que quienes tienen poder sobre otros, se reúnan en secreto para decidir sobre las vidas de esas mismas personas. Es inevitable preguntarse qué quieren. ¿Cómo lo pretenden lograr? ¿Qué están planeando? Y por supuesto, ¿en qué va a afectar eso a mi vida? Si bien la masonería es una sociedad discreta y no secreta, sabemos dónde están sus logias, quiénes son sus miembros más destacados y, si nos metemos lo suficiente en Internet, podemos conocer muchísimo de sus ritos y costumbres. ¿Cae también bajo ese tipo de sospechas? Una objeción común es: ¿y por qué no puedo saber lo que ocurre adentro? Así como, si tienen que esconderse, es que algo ocultan. Si a ello le sumamos que resulta imposible saber qué ocurre en los niveles más altos de la organización, tenemos los ingredientes perfectos para ligarlos con todo lo malo que ocurra, y llegar incluso hasta los extraterrestres si queremos, pues el cielo es el límite. En el caso de nuestro país, es indudable que han sido parte íntegra de la historia, y que si bien muchas veces han operado en un sentido que honra sus principios de libertad, igualdad y fraternidad, también han hecho todo lo contrario, lo que, en todo caso, también se podría decir de prácticamente toda organización humana. Un problema respecto a esto último, es que cuando un masón se anota un poroto, la institución manifiesta que eso es producto de la formación valórica que entrega, pero cuando se produce un escándalo de proporciones, como en la Universidad de la República, se apresuran a decir que son masones individuales, por lo que es difícil saber a qué atenerse en ese respecto. Además, debido a la opacidad en los grados superiores, es imposible poner las manos al fuego respecto a las relaciones que puedan o no tener con otras sociedades. Por lo tanto, la misma institución genera una duda razonable respecto a la percepción que uno puede tener. Personalmente, he tenido suerte, y los que he conocido, son bastante éticos para sus cosas. Pero otros pueden tener una experiencia distinta. ¿Y ustedes, qué piensan de los masones?